Pensemos un momento en la increíble diversidad de vida que existe en la Tierra, desde el insecto más chiquito hasta la ballena más grande. Todo eso es el resultado de un proceso fundamental, la especiación. Así que bueno, vamos a sumergirnos en el análisis de cómo surgen nuevas especies, que es básicamente el motor que impulsa toda la historia evolutiva de nuestro planeta. Para este análisis, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, entender qué es una especie. Luego, las fuerzas que la moldean, los diferentes caminos que toma la especiación, cómo se conecta esto con los grandes patrones evolutivos y, al final, claro, las pruebas que lo sustentan todo. Bien, antes de hablar de cómo se forman las especies, tenemos que detenernos en una pregunta que parece sencilla, pero que, créanme, ha generado debates académicos intensísimos. ¿Qué es exactamente una especie? Uno podría pensar que reconocer una especie es algo intuitivo, ¿no? Pero en biología, definirla es un reto mayúsculo. La verdad es que no hay una única definición perfecta que funcione para todos los organismos sabidos y por haber, y por eso han surgido varios conceptos de especie. Aquí en la tabla tenemos 3 de los conceptos con más peso. El biológico, que es quizá el más conocido, se enfoca en el aislamiento reproductivo. El evolutivo, por otro lado, ve a las especies como un linaje único a través del tiempo, con su propia historia. Y el filogenético se centra en la diagnosticabilidad, o sea, define una especie como el grupo más pequeño que comparte un ancestro común y que tiene un rasgo único que los demás no tienen. Cada concepto es como un lente distinto para ver la diversidad. Este es probablemente el concepto más famoso, impulsado por gigantes como Ernst Mayr. Su gran ventaja es que es muy claro. Si dos poblaciones no pueden tener crías fértiles en la naturaleza, pues son especies distintas. El problema, su gran limitación, es que no sirve para organismos que se reproducen asexualmente, y mucho menos para los fósiles. Ahora, el concepto evolutivo, defendido por gente como George Gaylord Simpson y Edward Willey, nos da una perspectiva mucho más amplia. Imagina a cada especie como una trayectoria única en el tiempo, un linaje con su propio inicio, su historia y su final. Lo bueno de esta definición es que es súper útil porque se le puede aplicar a cualquier organismo, esté vivo o ya extinto. Ok, ya que tenemos una mejor idea de lo que es una especie, pasemos a las fuerzas que hacen que se formen. Porque la especiación no es algo que pasa de la noche a la mañana, es el resultado de cambios que se acumulan en las poblaciones generación tras generación. A ver, en genética de poblaciones existe este modelo, el equilibrio de Hardy-Weinberg, que describe una población que no está evolucionando. Es como nuestro punto de referencia, nuestra línea base. Entonces, lo importante aquí es que en el momento en que las condiciones de ese equilibrio se rompen, cuando aparecen mutaciones, selección, migración, ahí es cuando la población empieza a evolucionar. Y estas son las 4 fuerzas fundamentales. La mutación es la que crea la novedad, la materia prima, por así decirlo. La deriva génica mete cambios por puro azar, como una lotería. El flujo génico, por su parte, tiende a mezclar a las poblaciones, y la selección natural es la que dirige el cambio, favoreciendo a los que están mejor adaptados. Aquí hay una distinción que es clave. La deriva génica y la mutación son procesos estocásticos, o sea, aleatorios. Son como tirar los dados. En cambio, la selección natural es determinista. Si tenemos ciertas condiciones ambientales, podemos predecir qué rasgos van a ser favorecidos. Es el único mecanismo que de forma consistente genera adaptaciones. Conforme las poblaciones divergen, van desarrollando barreras que impiden que se mezclen. Las presigóticas, como su nombre indica, actúan antes de la fecundación. Cantos diferentes, incompatibilidad en los genitales, ese tipo de cosas. Las postcigóticas actúan después, y es cuando los híbridos o no sobreviven o son estériles, como pasa con las mulas. Estas barreras son al final el sello de que la especiación se ha completado. Bueno, ya entendemos las fuerzas. Ahora veamos los escenarios geográficos donde todo esto ocurre. Estos modos de especiación nos cuentan cómo la geografía influye en que las poblaciones se separen. Este es, sin duda, el modo de especiación más estudiado y aceptado. Imaginen una población que, de repente, queda dividida por un río que cambia su curso, o una cordillera que se levanta. Al quedar aisladas, cada subpoblación evoluciona por su cuenta, acumula diferencias y, con el tiempo, se convierten en especies distintas.
Incluso dentro de la especiación alopátrica hay, digamos, dos sabores. En el modelo Dumble, la población se parte en dos mitades más o menos iguales. Pero en el modelo peripátrico, lo que se aísla es una población chiquita, en el borde del territorio. Este segundo caso es muy interesante, porque en esa pequeña población fundadora, la deriva génica puede tener un efecto enorme. Aquí la cosa es diferente. No hay una barrera física total. Las poblaciones están conectadas, pero justo donde se tocan hay un cambio ambiental muy brusco, como un tipo de suelo diferente. Esto crea presiones selectivas tan distintas que las poblaciones divergen, a pesar de que todavía se cruzan un poco en esa zona híbrida. Y llegamos al modo más controversial, porque aquí la especiación ocurre sin ninguna separación geográfica. O sea, una nueva especie nace dentro del territorio de la especie madre. ¿Cómo es posible? Bueno, por mecanismos como la selección disruptiva, que favorece los extremos de un rasgo, o la especialización, por ejemplo, insectos que empiezan a preferir plantas distintas. Así se puede dividir una población en dos grupos aislados en el mismo lugar. Ahora, demos un paso atrás para ver el panorama completo. La especiación es el puente, el conector entre los cambios pequeños dentro de las poblaciones, la microevolución, y los grandes patrones de la historia de la vida que vemos en el registro fósil, o sea, la macroevolución. Y esto nos trae a uno de los grandes debates de la biología evolutiva, el ritmo del cambio. Por un lado, está la idea clásica de Darwin, del gradualismo, un cambio lento, constante. Por otro, la teoría del equilibrio puntuado de Eldridge y Gould, que sugiere algo distinto, largos periodos de estabilidad, de estasis, interrumpidos por arranques de cambio muy rápido, casi siempre ligados a la especiación. Esta cita de Stephen Jay Gould lo resume perfectamente. Lo que parece una tendencia en los fósiles, como que los caballos se hicieron más grandes, no sería un cambio gradualito en un linaje, sino el resultado de que las especies más grandes de ese grupo simplemente sobrevivieron y se diversificaron más que las pequeñas. Es un cambio de perspectiva total. Claro, toda esta teoría no sale de la nada. Se construye sobre una montaña de evidencia que viene de muchísimos campos de la ciencia. Vamos a ver algunas de las pruebas más fuertes que tenemos de la evolución. El registro fósil es como el álbum de fotos de la vida. La homología nos revela el parentesco familiar. La biogeografía nos cuenta la historia de cómo la geografía del planeta ha ido moldeando la vida. Y la selección artificial, la que hacemos con perros y plantas, es la prueba en tiempo real del poder de la selección para cambiar a las especies. Este es el ejemplo clásico de homología, y es perfecto. El brazo humano, la pata de un perro, la aleta de una ballena y el ala de un murciélago sirven para cosas súper distintas. Pero si vemos los huesos, la estructura es básicamente la misma. Esta similitud solo tiene sentido si todos heredamos esa estructura base de un mismo ancestro común. Y para cerrar, dejemos esta reflexión en el aire. Muchas veces pensamos en la especiación como un resultado de fallos, de incompatibilidades, casi como un error del sistema reproductivo. Pero, ¿y si le damos la vuelta? La especiación es el proceso que genera toda la diversidad biológica que vemos. No es un fallo, es la fuerza creativa de la evolución. Todo este recorrido se ha basado en los trabajos de algunos de los pensadores más importantes de la biología evolutiva. Sus obras, por supuesto, ofrecen una profundidad muchísimo mayor para quien quiera seguir explorando este tema tan fascinante. Gracias por acompañarnos.